¿Qué tal, mis queridos amados? Dios le bendiga y Dios le guarde. La paz y la comunión de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y lo suyo. Le damos la bienvenida a nuestro canal y programa Ungido para este tiempo. Amaury Ventura, un servidor, quien les habla, quien asimismo estará compartiendo con ustedes una palabra respecto a temas que están siendo muy precisos para estos tiempos, temas que en realidad están trayendo algunas controversias, algunos conflictos precisamente entre nosotros, los hermanos cristianos, y en realidad es necesario que nosotros, como por la gracia de Jesucristo somos conocedores de la palabra, es importante que nosotros busquemos cómo conciliar a través de la misma palabra, conciliar respecto a un mismo pensamiento, como dice la palabra en el libro de Corintios. De manera que yo en esta hora también me interesé en tratar el mismo, porque hay un tema que está muy viral en estos medios respecto a algo que se ha dicho con relación a un personaje bíblico, un personaje que a través de él podemos decir que es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se ha extendido en todas las naciones, que es el apóstol Pablo. Y es penoso ver cómo hoy en día hay personas, no fuera del Evangelio, sino dentro del mismo pueblo, están atribuyéndole a este personaje, a este hombre de Dios, algunos tipos de conducta y algunos tipos de caracteres negativos que han llevado a muchas personas a cuestionar. Y por eso es importante que nosotros como hermanos, no con fines de buscar ningún tipo de chismoteo, porque esta no es mi intención. Mi intención es verdaderamente ser uno de los que también aclare de cómo es qué es lo que verdaderamente la palabra quiere decirnos para este tiempo, para esta sociedad contemporánea, porque sabemos que la Biblia habla en todos los tiempos. Esta palabra que tenemos aquí le habla a todas las generaciones. En el libro de Éxodo dice la palabra que el Señor le ha hablado a 1000 generaciones. La palabra 1000 en hebreo es una interpretación que alude a algo sin fin, algo innumerable. La palabra 1000 no es como literalmente nosotros entendemos hoy en día, que la palabra 1000 representa 1000 y punto. No, la palabra 1000 es una palabra que espiritualmente hablando en hebreo representa algo innumerable. De manera que cuando dice en hebreo que le habla a 1000 generaciones, está hablando a generaciones innumerables, de manera que el Espíritu Santo nos está hablando también actualmente a nosotros. Así que es importante que nosotros como ungidos, que como precisamente se llama el canal, disculpe que no le había dicho, Ungido para este tiempo es el nombre de este canal, ya que sabemos que es importante usar esa unción que Dios ha depositado en nosotros. Pero volviendo al tema, valga la redundancia, se ha estado hablando acerca de que se le ha atribuido un machismo al apóstol Pablo. Precisamente estuve trabajando, estuve trabajando y estaba compartiendo con un varón cristiano respecto al mismo tema. Él fue que me orientó y me dijo: mira, hay una persona que salió diciendo en las redes que Pablo era machista. Y cuando me dijo el nombre de la persona, me asombré, porque yo sé el tipo de persona que es quien dijo dicha palabra. No hay que esconderlo. La persona se llama la pastora Kenia, una mujer muy inteligente, una mujer muy prudente, una mujer con quien Dios ha tratado de manera poderosa y la ha estado exaltando. Pero sin embargo, aprovecho este consejo para hacerle saber no solamente a ella, sino a cualquier persona que ya está viendo como algunos temas bíblicos, lo está viendo como fuera de inspiración. Aconsejo para decirle que si hay algunos temas de los cuales quizás no estén empapados, no se lleven de que quizás a quien tengan delante, a quien querrán agradarle, no se lleve de nada de eso, y mejor estudie bien la palabra, porque es penoso usted prestarse para estar a un personaje como el apóstol Pablo, sea el apóstol Pedro, sea Santiago, sea quien sea de los escritores bíblicos. No se ve bien que usted, a una persona que el Espíritu Santo ungió para una obra tan eminente
como la que hicieron esos hombres, que actualmente nosotros nos prestemos a estar atribuyéndole dichas palabras negativas a esas personas. Por lo cual yo aconsejo que sepamos empaparnos bien en los temas. Sé que usted, como otros también, son personas, como dije, con un vasto conocimiento de la palabra, pero eso no descarta, ¿verdad?, de que independientemente de su sabiduría y su inteligencia, usted pueda flaquear en cuanto a algunos temas bíblicos. Por lo cual, repito, es importante que nos empapemos bien en cuanto a la palabra para poder presentarnos en cualquier plataforma, para poder exponer lo que la sociedad querrá oír. Uno de los temas que muchas personas, aunque lo han tocado, no lo han sabido manejar como se debería, es el tema cultural. El tema cultural de las generaciones a las que el Espíritu Santo le ha hablado. El tema cultural es muy importante. Quizás muchos se llenan la boca de argumentar, ¿no? Porque la hermenéutica, estudian teología y hablan de la homilética, de la hermenéutica, que tratan temas culturales, pero a la hora de manejar el tema cultural que verdaderamente el Espíritu Santo ha hablado para esta generación, yerran. Entonces, es importante que sepamos cómo manejar el tema de la cultura a la hora de dar un mensaje, ¿verdad? ¿Por qué razón? El tema de la mujer en aquel tiempo era un tema que, aunque los apóstoles eran personas que estaban siendo inspiradas por el Espíritu Santo, como sabemos, había una limitación. Como humanos que eran, había una limitación que ellos desconocían y que el Espíritu Santo no le dio a entender. Es tanto así que el mismo apóstol Pablo, óigase bien, es tanto así que el mismo apóstol Pablo se incluía, cuando él hablaba de la venida de Cristo, él se incluía. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no creía que el mundo iba a llegar hasta estos tiempos. Entonces, para el tiempo del apóstol Pablo y de aquellas personas, para el tiempo del apóstol Pablo y de aquellas personas, aquellos discípulos, usted sabe que había una falta de derecho de la mujer, algo a lo que el apóstol Pablo estaba sometido a hablar. El apóstol Pablo estaba sometido a entender que el tiempo en el que él existía, indicaba que la mujer no tenía ningún tipo de derecho, y eso había que respetarlo. Como también un esclavo, no es solamente el caso de la mujer, también el caso de la esclavitud. Vamos, entonces el apóstol Pablo es malo porque el apóstol Pablo estaba a favor de la esclavitud. El apóstol Pablo no estaba a favor de la esclavitud. Ahora, había un sometimiento en aquel tiempo en el que era permisivo que las personas tuvieran esclavos. De hecho, hasta los mismos cristianos tenían esclavos. Y el apóstol Pablo en Efesios y en otros libros habla acerca de cómo los amos deben de manejarse con los siervos y viceversa, y los siervos respetarlos. O sea, él da indicaciones y da leyes acerca de cómo deben manejarse los amos y los esclavos. Ahora bien, para estos tiempos la esclavitud no existe. Entonces, podemos decir entonces que el apóstol Pablo denigraba a ciertas personas porque él estaba a favor de los esclavos. No se trata de eso. Lo que sucede es que el Espíritu Santo que había en Pablo sí conoce todos los tiempos, pero Pablo no conocía todos los tiempos. Pablo estaba limitado a hablar al tiempo al que él existía, al tiempo existente de su vida. Y por esa razón él da algunos puntos de cómo debe de manejarse y cómo debe de comportarse la mujer. No es que hay ningún machismo de parte de los apóstoles, de parte de los cristianos, no había ningún machismo. Era un tema del sometimiento de leyes de aquel tiempo, amado. Entonces, creo que nosotros, como estudiosos de la palabra, como estudiosos de la Biblia, debemos de saber empaparnos con algunas investigaciones. Y no solamente eso, sino principalmente pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine
antes de tratar cualquier tema que vamos a tratar. ¿Por qué? Porque se está perdiendo, por falta de dirección de Dios, se está perdiendo la visión, hermano. Y nos estamos presentando en plataforma a hablar cualquier cosa que nos llegue a la mente. Vamos a dejarnos dirigir por el Señor para hablar lo que es concerniente, para no estar trayendo ningún tipo de complejidades y de conflictos mentales en la cabeza de los seres humanos. Ya hay demasiado problema para nosotros estar sumando más. ¿Por qué? Porque hay temas que se tratan, por ejemplo, ese mismo tema acerca del machismo de Pablo. Ese mismo tema es un tema que está trayendo mucho conflicto, y no solo conflicto, sino que ese tema está llevando a muchos inconversos, óigase bien, ese tema está llevando a muchos inconversos a que justifiquen su criterio que ellos tienen acerca de la palabra. ¿Qué criterio? Ellos dicen que la palabra en su totalidad no es inspirada por el Señor. Ellos dicen que la palabra en parte tiene partes ficticias, partes míticas, parte de la mitología, y que otra parte puede que sean verdad. Entonces, cuando yo vengo y alimento el error de esas personas diciendo que el apóstol Pablo cometió un error, que habló en un capricho, que habló basándose en un machismo, entonces yo estoy fortaleciendo el falso criterio que tienen esas personas. Si usted no entiende por el momento el tema que esas personas hablaron, porque el mismo apóstol Pedro en una ocasión, ¿qué dijo? El apóstol Pedro dijo en una ocasión que hay palabras de Pablo que son difíciles de interpretar. ¿De quién? El apóstol Pedro, dijo que hay palabras del apóstol Pablo que son difíciles de interpretar, las cuales los indoctos yerran cuando lo interpretan. O sea, hay palabras de esas personas, esos hombres de Dios, que usted tiene que estar bien empapado del Espíritu para poder tener un desarrollo interpretativo del mismo. Así que yo le recomiendo y le aconsejo que, independientemente de la posición en la que Dios los ha puesto, lo ha llevado, ustedes mantengan la misma cordura, la misma humildad y la misma capacidad de oración que ustedes tienen, para que cuando se presenten en la plataforma, como dije hace unos minutos, ustedes puedan verdaderamente enseñar y edificar a la humanidad, que es lo que se quiere para estos tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles y creo que no es tiempo de que ya la iglesia esté entre nosotros mismos, estemos como perro y gato en conflicto. Es tiempo de que nosotros nos unamos para enfrentar lo que está pasando en la tierra. Gloria a Dios. Hay muchas personas que dependen de nuestra palabra en el nombre de Jesús, y que están esperando una palabra de nosotros. Entonces vamos a venir a estas plataformas a edificar y a hablar con la finalidad de que el Espíritu Santo convenza a esa persona. Dios te bendiga y Dios te guarde. Repito mi nombre, Amaury Ventura, un servidor quien les habla. Repito también el nombre del canal, Ungido para estos tiempos. No olvide suscribirse a nuestro canal para que siga empapándose de nuestro contenido y poder estar edificado y poder estar empapado de lo que se estará y se ha estado diciendo en el nombre del Señor Jesús. Su amado y amigo, hermano, Amaury Ventura. Fue un placer estar con usted y un honor. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bye, bye.